Saludos, vamos a continuar el estudio básico del libro de Isaías. Vamos a estar cubriendo el capítulo 10. Este capítulo 10 tiene unos versos bien interesantes porque te deja ver cómo es la naturaleza de Dios, cómo Dios reacciona y cómo Dios se comporta con diferentes conductas de diferentes pueblos. Este capítulo en sí te deja saber cómo es Dios y los controles que Dios tiene sobre toda la tierra, cómo se comporta Dios con su pueblo y cómo se comporta Dios con los que no son su pueblo, cómo se comporta Dios con los que tienen conducta errónea y cómo se comporta Dios dentro de su forma de ser con los distintos eventos que ocurren en la tierra. Con este capítulo y con el libro de Isaías podemos conocer más a Dios. Vamos a comenzar. El verso 1 dice: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía». Aquí está haciendo un señalamiento de los que actúan injustamente con las leyes y prescriben tiranía, establecen tipos de leyes o de regulaciones que no son justas con la población, sino que son un tipo de conducta que oprime, algún tipo de conducta tipo dictadura. Verso 2: «Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos». El verso 1 describe una conducta que Dios está señalando como errónea, y el verso 2 nos está diciendo por qué es que hacen esas leyes. Para apartar del juicio a los pobres, o sea, para quitarle la justicia al pobre, que con el pobre no se haga justicia, sino que sea oprimido. Para quitarle el derecho al afligido, al que es oprimido, al que es menospreciado. Esa persona no tiene derecho ninguno en esa sociedad. Y para despojar a las viudas, que son personas débiles, marginadas, aisladas, despreciadas, y para robar a los huérfanos que no tienen quien los defienda. La conducta de estas personas va oprimiendo al pueblo completo. Por eso Dios le hace señalamiento de un ay. Cuando Dios hace señalamiento de un ay, es juicio grande que viene sobre ellos. Verso 3: «¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?». Aquí Dios le está haciendo unas preguntas que es un tipo de cuestionamiento que les deja saber y a quién le vas a pedir ayuda cuando llegue el juicio. O sea, sobre qué te estás tú fortaleciendo, sobre qué tú te estás autojustificando para tener ese tipo de conducta. Esa conducta yo en un momento dado la enjuiciaré. ¿A quién os acogeréis para que os ayude? O sea, nadie te va a poder ayudar por tu conducta errónea. Cuando venga de lejos el asolamiento. Aquí se refiere a los juicios que va a recibir el reino del norte. Cuando venga de lejos es ataques de sus enemigos. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Qué gloria tú tienes para defenderte? Verso 4: «Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». Aquí Dios está diciendo que ellos van a caer entre los presos. Va a haber personas que van a ser apresadas y el pueblo va a estar entre medio de las personas apresadas. ¿Quiénes los van a apresar? Los enemigos. Y entre los muertos caerán muertos también. O sea, va a haber muertes, van a caer
personas al suelo en muerte y se inclinarán entre presos. O sea, va a haber personas que entrarán en cautiverio. Ni con todo esto ha cesado mi furor. O sea, Dios está diciendo, ni siquiera con todo lo que ya va a estar ocurriendo, yo me estoy calmando porque tú no reaccionas, tú no te arrepientes, sino que todavía su mano está extendida. ¿Qué mano? ¿De quién? La mano de Dios está extendida en juicio. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Asiria va a ser usado como pueblo para atacar al reino del norte. Oh Asiria, vara y báculo. Vara es eso mismo, una vara. Báculo es bastón de mi furor. Ambas son tipos de representativas de juicio. Recuerden cuando Dios usaba a Moisés y a Aarón, ¿qué era lo que usaban? La vara, el báculo, para hacer milagros y prodigios Dios a través del acto de ellos dos. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Le mandaré contra una nación pérfida, que significa una nación traidora, una nación desleal, una nación infiel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, para que este pueblo sea enviado a quitar despojos, a quitar riquezas, para que arrebate presa, para que tome presos hombres, mujeres, diferentes cosas, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles, y lo destruya, que es a lo que se refiere el final del verso 6, una destrucción total. Verso 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿A qué se refiere? A la conducta de Asiria, a los pensamientos que ellos van a tener. Ellos no van a pensar que están actuando en juicio de Dios. Más adelante vamos a comentar más al respecto. Ese pueblo de Asiria no va a estar pensando que Dios los está usando. Es parte de su naturaleza. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, que es arrancar, destruir y cortar naciones no pocas. No solo con el pueblo de Dios, sino con el resto de las naciones. La conducta de ellos está describiendo el corazón del pueblo de Asiria y sus gobernantes. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Como quien dice, se sienten bien vanagloriosos, bien grandes. No son todos reyes. Verso 9. No es Calno, que es una ciudad como Carquemis, ciudad que está al lado del Éufrates, Amad, que es una ciudad fortificada al lado de Rehob, que pertenecía a Judá, como Arfad y Samaria, como Damasco. Aquí lo que describe son ciudades idólatras, todas, reinos idólatras sobre las que Dios intervino cuando usando unas para hacer juicios y otras para recibir juicios. Aquí Dios está haciendo un recordatorio de cómo Él hizo juicio de diferentes formas con esas ciudades. A uno los usó atacando y destruyendo a quien quería hacer juicio, y a otras de esas ciudades fueron las que recibieron juicios. Verso 10.
como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Dios está siendo firme en su mensaje, diciendo que Él hará juicio, porque lo ha hecho ya anteriormente. Y está haciendo señalamiento a cuando hay idolatría, que están adorando otros dioses, están actuando erróneamente, buscando dirección donde no tienen que buscar la dirección, en muertos y no en vivos, no en un Dios vivo. El verso 12 nos dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíjense que Dios está usando a un pueblo. En este caso estamos hablando de Asiria. Mas sin embargo, a ese mismo pueblo que Dios está usando, Dios los va a castigar también. Y tú te preguntarás, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios usa a alguien haciendo juicios contra una nación y después los castiga? Recuerda que los pensamientos de Dios son muy altos y difícil de entender para nosotros, los que tenemos pensamientos sencillos. Lo que ocurre es que Dios los usa no frenando su soberbia. Dios está permitiendo que su conducta no tenga freno y realicen el deseo de su corazón. A eso es a lo que se refiere. No es que Dios hace el mal con el enemigo a su pueblo, es que Dios quita la protección a su pueblo y las malas intenciones de los enemigos del pueblo de Dios tienen puerta abierta por cuanto el pueblo de Dios perdió su protección por estar en pecado. Eso mismo ocurre hoy día con la conducta del hombre. Eso mismo le ocurre hoy a los cristianos cuando se apartan de Dios, cuando están viviendo vidas en dos aguas, cuando tienen un pie dentro y un pie fuera, pierden la protección de Dios porque abren puertas al enemigo y el enemigo entra y destruye por esas puertas que se le permite. No estoy hablando ahora de cuando hay una batalla que Dios permite que nosotros confrontemos a lo que la Biblia llama prueba. Es muy distinto a lo que son los ataques del enemigo porque ha habido algún descuido. No todo ataque del enemigo es del mismo tipo de consecuencia. Hay ataques porque ha habido descuidos, ha habido mala conducta en el pueblo de Dios y hay ataques que Dios permite para que haya victoria y glorifiquemos a Dios. ¿Qué está ocurriendo hoy día en la iglesia? Mayormente el descuido, puertas que abren y el enemigo se cuela. Esa es la realidad. Yo no puedo callarme. Yo no puedo esconder lo que yo veo, lo que yo sé que está ocurriendo en la iglesia. Pues esto mismo ocurrió con este pueblo de Asiria. Lo que ocurre es que Dios los usa no frenando su soberbia. El frenar es un acto de Dios de protección. Así tienen camino libre a su ego y a su deseo natural según su naturaleza pecaminosa dentro de su libre albedrío. Y aquí se refiere al final de este verso y la gloria de la altivez de sus ojos, que es realmente lo que estamos describiendo. La altivez que tienen los conduce a tener ese tipo de conducta que es parte de su naturaleza pecaminosa, es su diario vivir, es su conducta normal dentro de lo erróneo, dentro de lo malo, dentro de lo pecaminoso.
Verso 13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Aquí Dios se está refiriendo a cómo defendió el pueblo de Dios cuando iba en las conquistas de esas tierras, que Dios era quien peleaba por ellos. Por eso hace este contraparte del verso anterior, que le quita la protección, pero antes de eso, hechos antes de lo que está describiendo Dios y de lo que Dios está tratando con este pueblo, les está recordando lo que Él había hecho. Él era su defensor, su protector, su conquistador, quien les dio las tierras. Vuelvo y leo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros. Dios enriqueció su pueblo con las riquezas que habían adquirido esas personas de forma vana y engañosa. Y derribé como valientes a los que estaban sentados. Para Dios estaban sentados porque no había ninguna fuerza que pudiera contrarrestar el poder de Dios. Verso 14. Y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos. O sea, el poder de Dios, la gloria de Dios conquistando esas tierras, halló esas riquezas como en un nido, como preparadas para Él. Y como se recogen los huevos abandonados. Lo que quiere decir esto es, para Dios fue bien fácil coger esa riqueza. Los huevos abandonados, huevos que nadie está velando, huevos que tú pasas, los coges y sigues caminando. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. No hubo nadie que pudiera resistirme en mis conquistas con estas tierras para ustedes, pueblo de Dios. Aquí tengo un comentario del verso 13 y 14, habla de toda la conquista que Dios hizo en esas tierras. Verso 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Puede gloriarse un hacha del brazo fuerte que lo usa? Imposible. Hay que gloriarse de Dios. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Puede la sierra decir, mira cómo yo corto? No, hay un brazo que es el que hace el trabajo, que hace la obra, que logra el resultado. Como si el báculo, que es un cayado, un bastón, levantase al que lo levanta. ¿Cómo el báculo va a decir, mira todo lo que yo hago? No, hay un brazo que hace ese trabajo. Como si el báculo levantase al que lo levanta. Como si levantase la vara al que no es leño. Nosotros somos hacha, somos sierra, somos báculo, somos vara. Dios es el que obra. Nosotros somos los usados. Así es que debe de ser. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Para Dios no hay nadie grande, para Dios no hay nadie poderoso, para Dios no hay nadie que pueda hacer algo en contra de Él. Dios consume al soberbio. Verso 17 dice, y la luz de Israel será por fuego. Se refiere a la conducta del pueblo. La luz que ellos tienen será por fuego, y su santo por llama. Aquí se refiere al juicio que el Dios Santo hará. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrase y consuma en el día los cardos y los espinos. O sea, la conducta, la luz que tiene el pueblo y el Dios Santo
que está en medio de ellos, que será por llama, abrazará y consumirá en un día los cardos y los espinos. Los cardos y los espinos están representando la conducta y la forma de ser de ese pueblo. Verso 18. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. O sea, está describiendo que la gloria de su bosque y su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo. Habrá un juicio total sobre todo el pueblo. Y vendrán a ser como abanderado en derrota. ¿Y cómo es un abanderado en derrota? El abanderado en derrota está con una conducta de persona decaída. Está con una conducta con su torso doblado, abochornado, porque ha sido humillado. Tiene un rostro que muestra el bochorno, la humillación por la cual pasó. Porque el abanderado era el que mostraba el lucimiento de la grandeza del grupo, de esas personas. Y cuando hay la derrota, esa persona que lo que hacía era mostrar esa apariencia de grandeza, vio que todo fue destruido y su moral se cayó. Así va a estar el pueblo. Y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los puede contar. O sea, van a quedar tan pocos. ¿Y a quién se refiere en este verso 19? ¿A quién? Buena pregunta, ¿verdad? Pues mire, podemos decir que parte de esos es el remanente fiel que Dios siempre tiene. Van a ser pocos, pero con un solo hombre o una mujer, Dios hace lo que quiere. Verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Miren qué verso glorioso. Aquí Dios está diciendo, voy a lograr lo que quiero. Yo voy a destruirlo prácticamente a todo, pero yo voy a lograr lo que quiero. Voy a volver a leer ese verso, mire qué bonito. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dios convierte en promesa su palabra y hace que se cumpla. Este es nuestro Dios, el Dios que siempre logra lo que quiere. Cuando dice que haya quedado de Israel, se refiere a Israel con cierto tipo de conducta. Acuérdense que cuando se usa la palabra Israel, Dios le cambió el nombre a Jacob en un momento dado. Cuando le cambió el nombre fue cuando Jacob tuvo victoria y pidió y reclamó su bendición. Cuando él venció, cuando Jacob venció y conquistó la victoria, le fue cambiado el nombre a Israel. Aquí cuando menciona Israel es descriptivo de algo que está alineado con Dios. Cuando habla de Jacob es algo que todavía no está alineado con Dios. Así que aquí en este verso se están describiendo dos grupos de personas, los de Dios y los que están todavía por ahí realengos. Verso 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Fíjense, el remanente. Lo que siempre hemos dicho desde que empezamos estos estudios, Dios siempre tiene un remanente. Somos parte del remanente de Dios. Eso es lo que hay que buscar, ser parte de ese remanente. Porque siempre hay un remanente, ¿sabe? No se crea que todos los que están son, ni todos los que son están. Por eso hay que cerrar los ojos y los oídos y mirar con el Espíritu para que usted vea. Hay que saber mirar, hay que saber entender, hay que saber discernir. Pídale discernimiento a Dios
pero prepárese que va a haber cosas que usted no sabía que estaban ocurriendo. El remanente volverá, el remanente de Jacob. Jacob, tipo del que caminó a la bendición, volverá al Dios fuerte. Dios siempre tiene un remanente. Miren qué bonito es el verso 22, que dice así: porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Aquí se refiere al juicio de Dios y que su juicio ocasionará el restablecimiento del remanente fiel. Aquí siempre hay victoria, siempre en algún tipo de acto de Dios cuando está bregando con su pueblo, de alguna forma Él logra la victoria y aquí la está logrando con el remanente, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. O sea, aquí lo que está diciendo, pueblo de Israel, aunque tú seas grande, independientemente de tu conducta, con ese remanente yo lograré lo que quiero. El remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, producirá justicia. Verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Como hemos dicho anteriormente, Dios siempre realiza su plan. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¿Y por qué se acabará el furor y el enojo de Dios? Porque con el remanente Él cambiará, porque verá esperanza en ese remanente. Por eso hay cambios en la conducta de Dios, porque cuando hay alguien que se arrepiente, cuando hay alguien que está dispuesto a reconocer la grandeza de Dios y quién es Dios y quiénes somos nosotros, por ahí se mete Dios y Dios consigue grandes cosas. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Es la promesa de Dios de restablecer al pueblo con su remanente. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, y aquí es contra el enemigo, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Esta peña está al lado del monte Sinaí. Si usted mira desde el valle donde estaban el pueblo de Dios asentado en los días de Moisés, cuando Moisés subía al monte Sinaí, la peña de Oreb queda al lado derecho. Y entre la peña de Oreb y el monte Sinaí está la cueva donde se metió Elías, para que lo sepa. Vuelvo y leo el 26. Levantará Jehová de los ejércitos azote contra el enemigo, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Aquí está haciendo un recordatorio del Éxodo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando llega Dios a restablecer todas las cosas, todo es restaurado. Y aquí cuando dice y el yugo se pudrirá a causa de la unción, es a causa de la presencia del poder de Dios, de la gloria de Dios. Todo mal desaparece, quedamos nuevos, totalmente restablecidos, como Dios va a hacer con ese pueblo, con el remanente. Aquí tenemos el verso 28. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. En este y en los próximos versos se mencionan muchos pueblos y ciudades donde Dios hizo juicio.
Vamos a estar leyendo desde el 28 hasta el 32 muchos pueblos, pero Dios lo que está haciendo es recordatorio de sus hazañas que había hecho en el pasado. Pasaron el vado, que se refiere a un paso, un cruce, un camino, un lugar por donde se cruza de un lado a otro. Se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot, Matmena, Matmena se alborotó. Los moradores de Jebín huyen, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y caerá con hierro, que significa con mano fuerte, y cortará con hierro, con mano fuerte, la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. El libro de Isaías, realmente, como le dijimos al principio, describe la naturaleza de Dios. Con este libro y los estudios que estamos realizando, usted va a conocer más a Dios. Usted va a conocer que Dios tiene control de todo. Usted va a conocer que Dios nunca se olvidará de usted. Usted va a entender que la grandeza de Dios puede contra cualquier adversidad. Usted va a entender que mientras usted sea remanente fiel, Dios va a estar con usted y va a usarlo. Usted va a entender muchas cosas que necesitamos entender todos. Sigamos buscando acercarnos a Dios, sigamos buscando conocer más a Dios para que podamos entender su naturaleza, para que podamos entender su conducta, para que podamos actuar más en agrado con lo que Él espera de nosotros. Dios les bendiga.